Bienvenidos a un nuevo programa de Mirada Cultural, gracias a la Corporación Cultural de Ancud y a este canal, Canal del Sur, canal regional. Y hoy me encuentro con una profesora, una tremenda docente, que ha dado mucho por la cultura de Ancud, de Chiloé, amiga del programa, agradezco montones que tenga esta buena disposición, Jacqueline Zúñiga Mancilla. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, muy bien Fabiola, gracias por la invitación nuevamente a compartir con ustedes parte, ¿cierto?, de lo que a mí me apasiona, que es la historia local. Quiero transmitir en este programa las felicitaciones por la entrevista que anteriormente hicimos en El Polvorín. Mucha gente me comentó que era muy didáctica, fácil de entender, súper simple para las personas que no le gustan mucho las palabras rebuscadas, y te enviaron muchas felicitaciones, y es por eso que también el día de hoy queremos enterarnos un poco más sobre el tren de Ancud. Bueno, agradezco la oportunidad que ustedes me están dando de dar a conocer mi trabajo como investigadora, porque decir historiadora, eso, me queda mucho camino por delante para llegar a hacerlo, pero sin lugar a dudas, investigar sobre la historia local, sobre la historia de Ancud, ha sido parte de mi quehacer como profesional. Ya, bueno, de hecho, estos conocimientos se han ido adquiriendo a lo largo de no solamente mi trabajo como docente, sino que del trabajo particularmente que hice cuando fui estudiante universitaria, que mi tesis la hice sobre temática de historia local, economía local, que sin lugar a duda a mí particularmente me apasiona. Claro. Ya con una mirada quizás un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de la historia, porque la historia generalmente son como datos duros, muy concretos, de nombres de personas que a lo mejor no nos hacen ningún eco en nuestra mirada particular que tenemos. Pero cuando nosotros trabajamos la historia local desde una historia creada por las propias personas que vivieron esos sucesos históricos, nos hace tener una mirada diferente, una perspectiva diferente, que nos hace ver la historia como algo que somos sujetos todos de ser parte de esa historia. Sí. De hecho, yo les digo a los mismos niños, chicos, el día de mañana, así como ustedes se entrevistan a sus abuelos, a sus bisabuelos, o gente más adulta que ha vivido el terremoto, o que vivió el terremoto, ¿cierto?, del 60, ustedes el día de mañana van a ser sujetos de ser entrevistados por cómo se vivió, ¿cierto?, la pandemia, por ejemplo. Les van a preguntar, ¿y cómo vivieron ustedes? ¿Es verdad que ustedes usaban mascarilla para ir a cualquier parte? ¿Es verdad que se tuvieron que vacunar? Porque son cosas que a lo mejor para la gente que va a vivir a posteriori, que no van a vivir estos sucesos históricos, porque digámoslo así, la pandemia también es un suceso histórico, Claro. Lo va a ver como algo totalmente ajeno, algo totalmente alejado de la realidad. Sí. Entonces, todos podemos ser sujetos de la historia. Y de hecho, todos construimos historias de una u otra manera. Nuestra historia personal, la historia de la comuna, de la región, del país, etcétera. Entonces, entender la historia desde esa perspectiva es mucho más atractiva seguramente para los que a lo mejor no son tan apasionados como los historiadores, que de repente efectivamente dan muchos datos concretos, datos objetivos y muy específicos, que en realidad de repente hace que uno como que se pierda un poco de esta dinámica histórica. Claro. Pero aún así, ¿cierto? Todos esos datos concretos para quienes somos los más apasionados por la historia, obviamente siempre van a resultar trascendentales, importantísimos para poder reconstruir la historia. Porque la historia es una reconstrucción constante. Y bueno, me hicieron la pregunta desde otra comuna, otra ciudad, zona central, La Perla del Maule. Me dijeron, ¿cuánto se demoraba? No sabían que había tren en Ancud, primero que todo. Sí, no eso. sabían. Y me preguntó, ¿cuánto se demoran de Ancud a Castro en esos años el tren? Bueno, era un viaje prácticamente de todo un día. De todo un día. Salían tipo 8 de la mañana, ¿cierto? 11, 12 del día, pasaban a la estación Puntra a almorzar, ¿cierto? Y continuaban su camino, llegando aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde a Castro, cuando partía desde Ancud hacia Castro, ¿ya? Recordemos de que toda esta idea de tener el tren acá en Chiloé no solamente cumple una función de tener un tren por un capricho, sino que esto es un cambio a nivel mundial, digámoslo así,
de que el tren está asociado a este concepto o idea de progreso, de crecimiento económico principalmente en cualquier lugar que llegaban. Los distintos ramales que existen hoy día en nuestro país del tren, ¿cierto?, albergan hasta la actualidad muchas ciudades que se constituyeron porque el tren pasaba por ahí. Entonces, claro, en nuestra comuna, y en nuestra provincia, ¿cierto?, entre Ancud y Castro, esa no fue la excepción. Ya recordemos de que teníamos varias estaciones, ¿cierto? Ancud, Pupelde, Coquiao, Puntra, Butalcura, Mocopulli, Pitpit, Castro, más este ramal que llegaba hasta Lechagua, ¿ya? Entonces, sin lugar a dudas, el tren era un mecanismo, como me gusta denominarlo a mí de manera particular, dinamizador de la economía local. Uh-huh. La economía local, ¿cierto? Que nosotros, incluso aquí en Ancud, podemos denominar un nudo industrial que teníamos acá en Ancud, producto de la instauración, de la instalación propiamente tal del tren, ya con la cervecería, ¿cierto?, que teníamos acá, distintos, el hotel, etcétera, le daban una dinámica diferente a nuestra ciudad. Entonces, todo eso fue un espacio que se abrió de fuentes nuevas laborales, también de distintas personas que vinieron al alero del tren hacia nuestra ciudad a buscar algunos productos que eran importantísimos para la época y que solamente nosotros producíamos. Claro. Por ejemplo, ¿cierto?, la quilineja, ¿ya? Nosotros hoy día todos conocemos las escobas de quilineja, sí, ¿cierto? Pero la quilineja era un elemento muy importante que nosotros teníamos que comercializábamos, no acá dentro de la isla, ¿ya?, sino que se iba hacia afuera, principalmente para aquellas familias, ¿cierto?, o aquellas, no solamente familias que las extraían, sino que también para aquellas personas que la compraban y que el Estado chileno se ocupaba de transformarla finalmente en escobas, ya que después, ¿cierto?, barrían las calles de toda la zona central de nuestro país. Sí. Entonces, la quilineja fue fundamental durante esta época, entre 1911, ¿cierto?, 1912, que ya se hace finalmente la entrega, hasta que termina, ¿cierto?, los recorridos del tren, hasta que lamentablemente ocurre este hecho tan devastador para toda la historia de nuestro país, que es el terremoto de 1960. Yo quiero hacer un alto. En Chile, en la zona central, en la Perla del Maule, está el último ramal. Para las personas que nos ven de distintas regiones, de acá también de Chiloé, ¿qué es un ramal? Bueno, los ramales se le llama, o el ramal del tren, son los lugares donde hay pequeñas como subestaciones. Okay. ¿Ya? Uh-huh. Las estaciones grandes en este caso eran Ancud, Castro, ¿cierto? Y de ahí tenía pequeñas estaciones o ramales, ¿cierto?, que tenía el tren, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos aquí el ramal de Chagua, que pasaba, ¿cierto?, por la Costanera, por calle Serrano, por el barrio La Arena, hasta llegar un poco más allá de lo que hoy día es el Carmelo, ¿ya? ¿Ya? Para que tengamos una idea, claro, por ahí. Ya estaba el Matadero, estaba la Curtiembre también, ¿ya? Obviamente esto yo lo estoy contando porque esto me lo narraron distintas personas que yo entrevisté para la elaboración de mi tesis de pregrado y que recuerdan con mucho cariño todos estos viajes. Es como una época muy romántica de nuestra ciudad o de la parte de nuestra historia, producto que la gente lo recuerda con mucho cariño, pese de que era prácticamente, como dirían por ahí algunos legisladores de la época, que lo miraban con mucho desdén la construcción del tren entre Ancud y Castro, producto de que era un tren de trocha angosta, ¿ya? Los trenes, nosotros sabemos que son construcciones de material pesado. Claro. Sí. Entonces, el tren que había entre Ancud y Castro era un tren de trocha angosta de 60 centímetros, supongamos que es algo así, el ancho que tenía el tren, ¿cierto? Aún así, ¿cierto?, tenía esta estructura más grande, claro, que lo hacía, los vagones que lo hacían, ¿cierto?, donde las personas podían
viajar sentados, ¿cierto? Como en dos clases nomás teníamos nosotros, una parte que era solamente de madera, asientos de madera, y una un poquito más acolchada, ¿sí? No era un tren tan lujoso, por Claro. así decirlo, ¿ya? Pero sin lugar a dudas cumplía con las funciones que era transportar gente y también transportar esta mercadería, que era tan importante entre Ancud y Castro, ¿ya? Ahora, ¿por qué existían estas estaciones? Porque obviamente la gente no iba a ir directo de Ancud a Castro, sino que también necesitaba quedarse en otros lugares o visitar otros lugares, y sin lugar a duda esas estaciones permitían, ¿cierto?, que la gente pudiera viajar hasta aquellas otras estaciones, ¿cierto?, que eran también zonas rurales, como hasta la actualidad, ¿cierto?, pero que donde vivía la gente. Acá en Ancud está la estación en Prat, en calle Prat. Sí. De ahí partía el tren y finalizaba en Castro. En Castro, sí. Pasando por Pupelde, Coquiao, Punta, Utalcura, Mocopulle y Pitpit. Todas esas eran las estaciones. Y hay 3 estaciones, bueno, después con el paso del tiempo, y ustedes saben que todo esto tiene un tema económico también de trasfondo, ¿eh? El tren nunca fue el tren de Chiloé, por así decirlo, nunca fue un tren que haya dado muchos réditos económicos al Estado, ¿ya? De hecho, hay algunas noticias que pude adquirir a través de esta investigación que señalan de que era más un gasto para el Estado mantener el tren que un beneficio para el Estado, ¿ya? Entonces, después con el paso del tiempo fueron disminuyendo las estaciones, ¿ya? Sin lugar a duda, las 3 estaciones que más se recuerdan, con más cariño, ¿cierto?, y con mayor cantidad de tiempo que se mantuvieron, fueron las estaciones, ¿cierto?, de Ancud, Castro y Puntra, ¿ya? En Puntra, obviamente, aquí tenemos hermosas anécdotas, ¿cierto?, porque ahí era donde se pasaba generalmente a almorzar. Ya, ahí es donde se pasaba generalmente a almorzar. Ahí los dueños de lo que fueron los dueños del Hotel Lidia aquí en Ancud, ¿dónde lo noté? Pero la señora Lidia y su esposo... Con apellido, por favor, después tenemos problemas. Si no, Lidia Garrido y don Manuel Mancilla tuvieron ahí un restaurante, ¿cierto? Mira. Y ellos efectivamente tenían muchas anécdotas de varios testimonios que vi, ¿cierto?, escuché y leí que había, porque era el lugar donde pasaban, ¿cierto?, a almorzar la mayoría de la gente, tanto de los que iban como los que venían, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista historiográfico, obviamente todas estas narraciones de las personas se han plasmado en distintas entrevistas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Hoy día, de hecho, estaba revisando parte de mi investigación y hay varias personas que ya no están con nosotros en este plano y que, sin lugar a dudas, su testimonio fortalecen esta idea de que el tren, más que un tema de beneficio económico para el Estado, fue un tema muy importante para la gente de Ancud y de Castro. Claro. ¿Ya? Permitía dinamizar la economía chilota en aquel momento entre Ancud y Castro de una manera impresionante. También permitía que los productos que nosotros producíamos acá, como por ejemplo las ostras, que ya en ese tiempo teníamos gran producción de ostra aquí en Ancud principalmente, junto con la madera, la quilineja que le nombraba anteriormente, fueran extraídos, sacados de aquí y dinamizar nuestra economía local, ¿ya? Y eso todo va en pos de mejorar, ¿cierto?, la situación económica local que teníamos hasta ese entonces. Yo, al poder escucharte, me lo imagino, y yo creo que los televidentes también. Esto ya comenzó en 1912, por lo que entendí, 1912. En ese tiempo no había huellas como para que, o sí había, y las personas también se podían transportar a caballo, que se demoraron un mes completo, yo creo. ¿Y qué pasa con el tema marítimo? El tema marítimo vino a complementar. ¿Ya? A ver, es como que imaginemos ahora el tema de camiones versus trenes. Ah, ya.
pensando en una analogía para que más o menos podamos entender. Claro. Los camiones no van a desaparecer hoy día si que acaso existen los trenes. No. Se van a mantener, Claro. sino que lo que se va a dinamizar va a ser la forma en que se van a transportar los distintos productos entre las distintas regiones. Ujú. Tampoco va a desaparecer el tema aéreo, menos el marítimo. Aquí tampoco ocurrió lo mismo. No es que uno quedara en desmedro del otro, Ya. sino que se complementaban. Obviamente, el tren, si bien podía traer grandes cantidades de productos, ¿cierto?, tenía esta limitante que yo le decía que era la trocha. Entonces, por lo tanto, las proyecciones que tenía el Estado respecto de la cantidad de mercancía que iba a poder transportar, muchas veces resultó muy por debajo, ¿cierto?, de lo estimado, ¿ya? Producto de que, al ser una trocha angosta, el peso muchas veces hacía que el tren no se pudiera mover, o que fuera más lento y se ralentizara, ¿cierto?, el tiempo en que se transportaba. Ya. Entonces, todo lo que tenía que ver como con contacto marítimo se mantuvo, ¿ya? Intercambio marítimo también se mantuvo entre las distintas comunas por lo mismo, porque ninguno iba en desmedro del otro, sino que venían a complementarse. Pero hay una cosa que a mí me gustaría destacar y que lo noté delante, que a mí me llamó la atención porque junto con la llegada, ¿cierto?, del tren, se pudo llevar la correspondencia desde Ancud a Castro mucho más rápido, las cartas, Claro. ¿ya? Y eso aumentó, ¿cierto?, la velocidad de comunicaciones, porque en esa época obviamente no existía el internet, no existía la telefonía tan común como es ahora, ¿ya? Y también se mejoró mucho el sistema de telégrafo y de telefonía, ¿ya? Entonces las comunicaciones de una u otra manera mejoraron, ¿ya? Claro. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de entre el tren y el transporte marítimo, bueno, ambas vinieron a complementarse porque de una u otra manera se produjo un dinamismo de la economía, pero también había que movilizar esos productos. Pero como a veces el tren quedaba, no sé si decirlo, no sé si estará correcto decir que quedaba en pana, pero sí quedaba como a medio, habían problemas, por ejemplo, se caía un puente, el tren no podía funcionar, Claro. o se echaba a perder los rieles y había que llevar gente para arreglarlo, entonces de repente como que tenía esas intermitencias, Claro. por así decirlo. ¿Cuándo el tren deja de funcionar? Bueno, el tren deja de funcionar con el terremoto del 60, después viene se trae una góndola carril, ¿ya? Que permitía solamente transportar más que nada pasajeros, no tanta mercancía. Entonces, claro, con la llegada del terremoto, con el nefasto suceso del terremoto del 60, obviamente ahí cambian las formas de transportarse en la isla, se destruye finalmente las vías ferroviarias y eso produce que finalmente no pueda seguir funcionando el tren. Además que reconstruir las vías ferroviarias era muy caro. Claro. Era muy caro para el Estado no tenía ciertos los recursos económicos porque estaba focalizado en mejorar las condiciones de vida de casi un tercio de la población, pensando de que esto ocurrió desde Valdivia hasta acá, Chiloé, un cuarto de la población que había sido damnificada, entonces había que priorizar los gastos y el tren ya no siguió funcionando. Aún así, ¿cierto? Los recuerdos de este tren, que para muchos, ¿cierto?, formaron parte de su vida, también son muy desconocidos para la gran mayoría de las personas que incluso somos ancuditanos, ¿ya? Esto, si bien desde el punto de vista pedagógico, de lo curricular, ¿cierto?, uno no viene una parte de la historia que diga, oiga, pasó esto, existió un tren en Ancud, de los libros de historia que nosotros tenemos en el colegio, aún así uno siempre trata de mencionarles este tema para que los jóvenes también se vayan interesando por su historia local, ¿ya? Se vayan interiorizando en lo que es la historia de nuestra ciudad y de la importancia también de conocer nuestra historia para que cuando el día de mañana a ellos les toque salir de aquí, ¿cierto?, Claro. también sean
unos oradores de su propia historia local. Y eso es lo que los televidentes en realidad agradecieron con la primera entrevista que tuvimos del Polvorín, la forma tan didáctica de poder entender con palabras simples acontecimientos tan importantes de acá en Ancud. Sí, sin lugar a duda, el hecho de que uno siempre trata de dejar estos pequeños legados en sus estudiantes, permite que uno maneje este lenguaje un poco más, no sé si decirlo acorde, pero sin lugar a dudas que es más significativo para quienes están escuchando, porque claro que obviamente yo podría venir con muchos datos técnicos, explicar de cuántas toneladas salían, cuántas toneladas entraban, cuánto se dinamizó, cuánto cobraban el boleto, a lo mejor, no sé, pero sin lugar a dudas lo central de este tema es saber que efectivamente nosotros tuvimos un tren de trocha angosta que para muchos legisladores de la época, como les mencionaba, era como le decían el trencito de juguete, como menospreciando, ¿cierto? La indumentaria que teníamos aquí para transportarnos, y eso también generaba estos eternos debates en el Congreso de los que eran de aquí de la isla, pidiendo siempre que se les den más recursos económicos, pidiendo siempre, ¿cierto?, que se genere mayor progreso para nuestra isla. Imagínense, estamos hablando de 1900, en pleno siglo XX, cuando ya el resto del mundo prácticamente, y también Chile, estaba totalmente comunicado a través de vías ferroviarias. Bueno, hasta Puerto Montt, porque ustedes saben, todos sabemos que de Puerto Montt hacia el sur es otro Chile el que tenemos, ¿ya? Así que, sin lugar a dudas, esto viene a fortalecer, vino a fortalecer en los chilotes la preocupación que tiene el Estado también por nuestra isla. Uh-huh. Y sin lugar a dudas fue sinónimo de algarabía, de emoción, de mucha felicidad para los chilotes de la época. Yo no sé si estoy equivocada, pero en la catedral podemos ver parte de rieles del tren, ¿o no? Mire, la verdad es que yo no sé si habrán parte de rieles, pero sí todavía quedan parte de los cimientos de la catedral en algunos lados, de la catedral antigua. Sí. A ver, el tema de los rieles, me ha tocado conversar con personas que son también amantes de la historia y, claro, pues muchos de los rieles se perdieron, se vendieron, se quemaron, porque hay que pensar que también esta parte tiene un espacio con madera, entonces todo eso efectivamente no quedan muchos vestigios de aquello. Aún así me gustaría hacer mención a algo que me llamó la atención que leí, que tiene que ver con que en 1945 se escribe una primera carta, entre comillas, al Estado chileno, para que den recursos para mejorar la estación de trenes de acá de Ancud. Imagínense que hoy día es un lugar declarado como patrimonio nacional, ¿cierto? Y ya en 1945 ya se sabía que estaba en malas condiciones. Imagínense, estamos en 2024 y la situación no ha cambiado prácticamente nada. Yo creo que soy una convencida. Bueno, tenemos una costanera maravillosa, hermosa, pero en lo personal podríamos haber hecho una réplica, porque también informarle a los televidentes que tuvimos palafitos en Ancud. Entonces hubiese sido muy lindo tener como una réplica chiquitita de palafitos. El tren también, o sea, Ancud está lleno de historias. Sí. Ancud está lleno de historia, de vivencia, de vivencias junto con la historia. O sea, aquí la gran mayoría de las personas que narran estos hechos históricos pasados son personas adultas que tuvieron una importante relación, ¿cierto?, con esos sucesos que se vivieron, ¿ya? Y así como el ciudadano de a pie también pudo tener esta vivencia de pasear o de viajar en el tren, también hay otros muchos que vivieron el terremoto, otros muchos que vivieron en palafitos cuando todavía teníamos acá en Ancud. Entonces, efectivamente, Ancud es una ciudad con mucha historia y que estamos todos llamados a seguir
reconstruyéndola para que esto no se olvide. Yo de verdad, o sea, transmito las felicitaciones en el programa anterior por la manera tan didáctica de poder explicarle a los televidentes y tan simple, sin tanta palabra rebuscada, porque la gente entiende un diálogo como entre amigas que ellos puedan entender, y transmito las felicitaciones que llegaron al programa por la entrevista anterior del Polvorín. Me siento orgullosísima. Estás a un paso a ser historiadora, te lo digo, con todas sus letras. Eres una tremenda profesional. Quiero también agradecer públicamente el apoyo al programa Mirada Cultural, el apoyo a la cultura en Ancud y Chiloé, y por ser tremenda profesional y siempre estar dispuesta a aportar con la cultura a distintas regiones. Bueno, yo agradezco también la oportunidad que ustedes me dan de dar a conocer mis poquitas investigaciones que he hecho. Sin lugar a duda, el único objetivo de esto es poder transmitir parte de lo que sé, e instar a otras personas que yo estoy segura que saben mucho más que yo en estos temas, uh-huh, a que también vayan, no lo dejen solamente para sí mismos lo que saben, para que seamos todos receptivos hacia el aprendizaje y la historia local. Ya hacer historia local es una construcción maravillosa. A mí me encanta conversar con gente sobre temáticas relacionadas a lo que es la historia de Ancud, la historia de las iglesias, la historia de mi barrio, de todo lo que sea un aporte para la comuna. Claro. Porque si nosotros sabemos sobre la historia de nuestra propia isla, de nuestra propia ciudad, el día de mañana, cuando sobre todo los jóvenes, que la gran mayoría emigra para estudiar, para ser profesionales, para trabajar en otras latitudes, ¿cierto? Tengan cierto conocimiento y se sientan muy orgullosos de ser ancuditanos. Uh-huh. Hoy en día la gran mayoría tiene la opción de irse fuera de Chiloé. Sí. Y qué bonito es cuando a uno le preguntan algo y uno es capaz de contar parte de su historia, contar parte de cómo es la vida aquí, porque seamos sinceros, en otras latitudes no se conoce mucho de la historia de Chiloé, claro, por lo mismo, porque no forman parte a lo mejor del currículum, a lo mejor no están en un libro propiamente tal escrito, pero sin lugar a dudas esto es algo que es importante para todos nosotros. O no se le da la importancia que amerita también, porque es súper importante poder tocar el tema, por ejemplo, con una profesional como tú acá el día de hoy, y que la gente de distintas regiones diga para época estival, hoy dijeron que estaba en la estación del tren, vamos a mirar, hoy dijeron que acá, entonces todo eso a la gente le resuena el día de mañana cuando nos pueda visitar. Claro, y siempre la invitación a toda la gente que nos escucha, que nos ve, ¿cierto? Es que visiten nuestra isla, sí, que visiten Ancud, que vean el hermoso patrimonio cultural local que nosotros tenemos, las construcciones que nosotros tenemos, las distintas lugares históricos que tenemos y algunos no tan históricos, pero que sin lugar a dudas forman parte de esta comuna tan bonita y tan llena de matices, ¿ya? Uh-huh. Ancud es una ciudad muy bonita, tenemos una costanera preciosa, que hoy día, ¿cierto?, nos da mucha más vida a la ciudad. No sé, un colegio de prácticamente 180 años de historia, no sé, patrimonio que tenemos nosotros aquí, locales, que son importantísimos para Chiloé, para la región y para el país también. Sí, yo antes de despedirme quiero enviarle un cariñoso saludo a tu mamá, que nos está viendo, también al señor Mono, que es de una reconocida ferretería por ahí, que ve todos los programas y me comenta todos los programas, así que un fiel auditor junto a su familia. A los dos les envío un cariñoso saludo y también agradecerte enormemente el que aportes por tu comuna y por Chiloé y por la cultura. Muchas gracias de verdad.
Muchas gracias a ustedes también por darme este espacio para poder comentar algunas cositas que he ido estudiando y aprendiendo a lo largo del tiempo. Y cuando necesiten, no tengan problemas en llamar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Ancud, a este canal, Canal del Sur, canal regional. Y nos vemos en un próximo programa de Mirada Cultural.